Estamos esta tarde con el licenciado Rafael Rivera Castillo, amigo de este canal, una persona de reconocida trayectoria en el gremio nuestro y es además managing partner de PDO en nuestro país. PDO claramente sería una de las 4 firmas más grandes de nuestro país. En el mundo es la firma número 5 en tamaño y es una firma realmente relevante, realmente de importancia. Y Rafael Rivera es una persona realmente respetada en el gremio de la tributación. Y invitamos a Rafael para poder conversar de un fallo reciente, hace unos días atrás, de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la figura del arbitraje. La figura del arbitraje, entonces, nos dice la Corte que es inconstitucional, pero lo dijo en un periodo bastante rápido. Rafa, te pregunto, ¿tu impresión inicial era que la Corte se iba a demorar los 15 años que se demoró con la inconstitucionalidad del ITBMS, con la Ley 6 y la Ley 61 del 2002? ¿O tú pensabas que esto iba a tener una resolución así de rápida? Buenas tardes, Carlos. Nuevamente, gracias por la invitación a este programa. Creo que es un tema de actualidad y vale la pena discutirlo porque tiene muchas aristas y varias formas de verlo. Pero para iniciar con tu pregunta específica, mi percepción era que la Corte en esta oportunidad no iba a demorar tanto tiempo como, por ejemplo, el caso del ITBMS, porque el tema del Código Tributario ya ha estado, digamos, suspendido en el tiempo por aproximadamente, ya vamos para 4 años, casi 3 años y algo. Y me parece que es algo que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el órgano ejecutivo en general saben que está pendiente, que hay mucha expectativa sobre cuál va a ser al final su verdadera eficacia y vigencia. Y este era como un tema pendiente y me parece pues saludable que la Corte se haya pronunciado en un tiempo razonable, digamos. Y además de eso, nosotros hemos visto varias leyes parecidas que terminan con un resultado idéntico a el del arbitraje. Y todas van a lo que hemos conversado hace unas horas atrás de nosotros todos queremos formar parte del resultado, no del proceso. Es decir, queremos estar flacos, pero nadie quiere hacer ejercicio y dieta. El arbitraje tributario de alguna forma tiene una razón en la mora judicial y para no hacer el proceso que involucra contratar notificadores, contratar abogados, ponerles una computadora, ponerles un puesto, darle presupuesto a la DGI, queremos bypasearnos ese proceso y lograr el resultado con unos árbitros ahí que pusiéramos en forma ad hoc y de alguna manera lograr el resultado sin proceso. Te pregunto, ¿qué tú crees que falló en este intento del arbitraje? Bueno, fallaron varias cosas, a mi parecer. La primera que falló es que, a mi criterio, nunca debió estar incluido una legislación, digamos, completa sobre arbitraje tributario en un código tributario. Realmente esto era la creación de una especie de jurisdicción alterna para manejar el tema de tributos y eso debió manejarse desde el inicio de manera separada y no con el Código Tributario, que lo que debería establecer es una serie de principios comunes y reglas simplificadas para manejar los litigios entre la administración tributaria y el contribuyente. Y hay una parte del fallo que pareciera recordarnos el caso Cobranza del Istmo, donde la Corte dice, palabras más, palabras menos, que la función pública no es delegable. Ya lo había intentado Cobranza del Istmo. Igual, vamos a bypasear el proceso, vamos a resultar a cobrar sin esforzarnos, nada más tercerizando la función. La Corte en Cobranza del Istmo dijo, no se puede. Tienes tú que hacer la cobranza, esto no es delegable. Aquí parece la Corte decir lo mismo, que básicamente es decir que tú tienes que cobrar los impuestos, tú tienes que hacer el procedimiento, no lo puedes tercerizar. Habiendo visto estos dos precedentes, ¿tú crees que en la tributación nuestra hay algún radio de acción para tercerizar algo? ¿Qué cosa tú crees que todavía se puede tercerizar viendo estos dos intentos fallidos? Sí.
Mira, a mí me parece que la Corte Suprema de Justicia ha sido bastante, digamos, restrictiva en su visión con respecto a esta posibilidad de delegar o, digamos, eh, otorgar a terceros la ejecución de algunas partes del rol de recaudación, ¿no? Eh, en el punto, digamos, del arbitraje en particular, que es lo que este caso nos trae, eh, yo quiero recordar que desde el 2008 existía ya una sentencia que tenía que ver con una pretendida ejecución de un laudo arbitral sobre un tema tributario, que tenía que ver más con el cobro de estos derechos de explotación de juegos de suerte y azar, en donde la Corte desde ese momento anuló ese laudo, dijo que era no ejecutable precisamente porque el fondo de la materia que se trataba era una materia de derecho público que tenía que ver con la función pública de establecer exacciones de cobros o derechos públicos, y que esa no era una materia que podía ser, digamos, negociada o transada a través de procesos arbitrales, ¿no? Lo que ha hecho la Corte ahora en esta nueva sentencia es recoger un poco ese precedente, y si lo sumamos al tema de cobranzas del istmo, pareciera que la posibilidad de tercerizar, incluso asignar al sector público algunos roles de auxiliares para la recaudación de impuestos, queda limitada a la mínima expresión, ¿no? Ahora, eso es desde el punto de vista digamos, de los precedentes jurisprudenciales, ¿no? Mi visión particular sobre el tema este es que nuestra propia constitución política, en ese artículo 200, numeral 4, sí establece la posibilidad de que el Estado pueda pactar soluciones de controversias a través de arbitrajes, y se refiere a temas litigiosos en los que el Estado sea parte, ¿no? Esa propia disposición no establece que algunos temas litigiosos sí y en otros temas litigiosos no se pueda. Lo que sí establece es que cuando se va a usar esa forma excepcional de resolver conflictos, es indispensable contar con la aprobación del Consejo de Gabinete y del Procurador General de la Nación como custodios de los intereses públicos, ¿no? Y efectivamente, digamos, ese control o esas aprobaciones previas para poder someter conflictos arbitrales para el Estado no se cumplieron en todas las disposiciones que recientemente la Corte decidió declarar inconstitucionales sobre el arbitraje tributario. Rafa, y también los artículos que tú mencionas tratan probablemente de llegar a soluciones prácticas caso por caso y no soluciones genéricas donde básicamente tercerizamos la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Tú cómo tú harías que ese tipo de arbitraje en materia tributaria se hiciera sin que se entendiera como una tercerización de la jurisdicción contenciosa administrativa, aplicando esos mismos artículos que mencionas? Básicamente no podías crear una nueva jurisdicción tributaria que aplique de forma general, que era un poco lo pretendido en esta normativa, porque si la revisamos, incluso se indicaba que los casos que podían ser sometidos a estos arbitrajes tributarios eran todos aquellos con cuantía superior a $100,000, ¿no? Lo que significaba realmente que la única competencia privativa que quedaba a la Dirección General de Ingresos y al Ministerio de Economía y Finanzas era para casos inferiores a $100,000, que sabes es una cuantía muy pequeña cuando estamos hablando del cobro de impuestos por parte del Estado. Entonces, la lógica lo que te indica es que para respetar la cláusula constitucional, los casos que se debieran llevar o que pudieran ser llevados a un arbitraje en materia tributaria tendrían que ser los más complejos y de cuantías extraordinarias que justificaran una medida de ese tipo. Un tema también en el fallo mismo que nos dice o que nos pareciera decir que los juzgados unipersonales, incluso el mismo TAT, son una especie de delegación inconstitucional.
¿Tú tienes la misma lectura de ese párrafo que menciona la Corte de ese fallo? Sí, sí, yo lo vi, yo lo pude leer, pero realmente no es mi visión, ¿no? Yo no compartiría si esa inquietud que presentó la Corte en ese párrafo es de que esa creación de esos juzgados tributarios fuese inconstitucional. No, no me parece que yo comparta esa preocupación, porque realmente lo que estamos haciendo acá es crear un mecanismo de revisión de la administración de sus propios actos en la vía gubernativa. Así como antes en la vía gubernativa, la segunda instancia se cubría por parte de la Comisión de Apelaciones situada dentro de la DGI y luego posteriormente se decidió que esa revisión iba a pasar a un tribunal tributario fuera de la DGI. Esta creación de estos juzgados tributarios, a mi criterio, serían sencillamente una nueva forma de revisión de los actos administrativos por parte del órgano ejecutivo, que es la administración pública que revisa sus propios actos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me parece que hubiese un vicio inconstitucional evidente, no, no digamos desde mi perspectiva, pero bueno, aquí sí tendríamos que hablar es de los problemas prácticos y operativos de crear una nueva jurisdicción tributaria a través de estos jueces, eh, porque, pero más viéndolo desde el punto de vista presupuestario y de administración pública, porque efectivamente, tomando el Tribunal Tributario como referencia, hay que asumir los costos que conllevaría la implementación y entrada en operación de estos nuevos juzgados que se proponen. Y digo, dada la estrechez financiera que hay ahora mismo en las finanzas públicas, no pareciera ser muy realista que eso va a entrar a operar, ¿no? Es mi visión. Rafa, lo que tú estás mencionando de los costos que esto tiene, el Tribunal Tributario pasa los 3 millones de dólares en presupuesto, la Dirección General de Ingresos cuesta bastante, sin embargo, pareciera que no es suficiente para la recaudación nacional el presupuesto asignado a la DGI y quizás tampoco al TAT, quizás el TAT también se queda estrecho en presupuesto. Yo te quiero llevar de vuelta al origen de este proceso arbitral. Y es que el proceso de arbitraje fue propuesto como una solución para la mora judicial que todos compartimos. Sin embargo, a veces queremos de alguna manera salir del problema imprimiendo una ley que diga, bueno, que lo haga otro. ¿Qué cosas tú crees que hacen falta en la DGI para que esa mora judicial pueda terminarse? Hace falta un proceso de reingeniería total, me parece a mí, en donde efectivamente tú puedas identificar las áreas y las deficiencias, digamos, que existen a nivel de la DGI para poder prestar el servicio público al nivel que se quiere y que esperan los contribuyentes, y redirigir, digamos, la inversión en tecnología, herramientas, entrenamiento de personal, tal vez también procurar una estabilidad personal técnico de esa institución, y sobre todo mucha capacitación, ¿no? Probablemente dotar de más funcionarios técnicamente bien preparados a la Dirección de Ingresos, tanto en la fase de fiscalización como luego en la fase de revisión de las decisiones que se tomen, digamos, dentro de los procesos administrativos tributarios, y sobre todo invertir en tecnología. Me parece que esa es la ruta para lograr salir de esta mora, ¿no? que existe a nivel administrativo en los casos y los temas que ve la DGI, más que llevar esto por la vía de un, digamos, un camino corto para a través de una figura arbitral privada, desatender los problemas internos que son los que creo que todos sabemos que hay que atender y resolver, ¿no? Hay una crítica al fallo por algunos textos que realmente son sorprendentes algunos y para mí yo nunca he escuchado la inconstitucionalidad por rebote. Hay otros términos sueltos en el fallo que parecieran ser un poquito rebuscados. ¿Tú crees que este fue un fallo mal pensado o tú piensas que esos textos aislados no lo hacen un mal fallo? ¿Cuál es tu opinión en general de ese fallo? Yo pienso que tal vez
esos textos están de más. Probablemente yo hubiese hecho una edición y hubiese eliminado varios de esos párrafos que no logran ningún objetivo concreto más que, sabes, utilizar palabras sofisticadas para querer decir algo que al final pocas personas entienden. Yo hubiese eliminado eso y quedarme con la parte, digamos, sustancial o de fondo de lo que se quiso decir, y que es claramente que las disposiciones que regulaban este arbitraje privado en materia tributaria no respetaban las normas constitucionales, ¿no? Sobre todo la cláusula que permite al Estado someter sus conflictos a arbitraje. Rafa, ¿y qué te dice que este fallo solo haya tenido 2 salvamentos de voto? Que todo está, o sea, los dos salvamentos de voto, primero a lo que se refieren es a que como la norma estaba en vacatio legis y no estaba siendo aplicada efectivamente, esos dos magistrados consideraron que el pronunciamiento de fondo no debía darse, ¿no? Es decir, esos dos magistrados tampoco fue que concluyeron que a su criterio estas normas sí cumplían con la Constitución. Eso no lo dicen los salvamentos de voto. Los otros 7 magistrados que votaron por la inconstitucionalidad de esta normativa, me parece que había una claridad total de que no se cumplió con la norma constitucional, que es el artículo 200, numeral 4 de la Constitución. Ahora, ellos fueron más allá al decir que la función de recaudación de impuestos es una función de orden público que es imposible someter a arbitraje, pero el mismo fallo indica que cualquier conflicto que surja con motivo de la emisión de deuda soberana sí es sujeta a ser negociada o resuelta a través de arbitraje, ¿no? Entonces me parece que en realidad estamos hablando de finanzas públicas y de fondos, distintos orígenes de los fondos que se usan para las finanzas públicas y el presupuesto estatal. Uno es deuda y el otro es recaudación de impuestos. Entonces esa división no es tan prístina como lo presentan los magistrados, y a mi criterio, si la función de emisión de deuda soberana puede someterse a arbitraje, ¿por qué no podría someterse a arbitraje la otra función, que es la de recaudar impuestos, que es la otra fuente de recursos estatales? Entonces, yo creo que si se quiere pensar que el impuesto como institución es absolutamente, digamos, imposible someterlo a pactos arbitrales o a decisiones arbitrales, yo no comparto esa teoría, porque evidentemente en derecho comparado, tanto en jurisdicciones de, digamos, origen civil como anglosajón, se permite la posibilidad de pactar o decidir arbitralmente algunos conflictos, ¿no? Entonces yo creo que más que un problema de que la institución no lo permita, la institución de los impuestos me refiero, es un tema de que nuestra Constitución tiene reglas de que no se respetaron. Después de varios fallos, algunos que tú has mencionado, el de los casinos, el de la Junta de Control de Juegos, el de cobranzas del Istmo, este fallo que acabamos de leer sobre el arbitraje, ya probablemente nosotros podemos tener una teoría de qué cosas deberían ser la competencia de la DGI no delegables. El mismo fallo habla de que existe una constitución escrita y una no escrita. Tú incluso pudieras pensar que ya podemos hablar de que parte de la constitución esa no escrita, que le gusta hablar a algunos, es que los impuestos no pueden ser tercerizados ni su recaudación. ¿Tú pensarías que eso puede ser parte de esa constitución no escrita, o por lo menos ya estamos escribiendo esa no escrita, por lo menos esa parte? ¿Tú le ves mérito a esa idea? Sí, y más que mérito, creo que es una realidad. Entonces, tú me conoces y yo siempre he sido un profesional que me parece que funcionar de espaldas a la realidad no le conviene a nadie. Y nuestra realidad es que nuestra jurisprudencia va por esa ruta. Rafa, hay existen varios colegas nuestros que veían en el arbitraje tributario alguna especie de fuente de ingresos y que ellos iban a ser los árbitros. Había gente que se había metido en diplomado y había mucha expectativa sana, yo no estoy criticando eso, de ser los árbitros en esta jurisdicción arbitral. Sin embargo, cuando vemos el procedimiento en la fase de alegatos, nadie opinó, opinaron un par ahí, no opinaron mucho en el procedimiento de fase alegato. ¿Por qué tú piensas entonces que estas normas tienen una gran expectativa en varios colegas, pero esos mismos colegas no van a defender su proyecto vía algún tipo de alegato
en la fase alegante. No puedo especular sobre las razones por las cuales algunos habrán presentado alegatos y otros no, pero sí me da la sensación de que la visión de muchos de los especialistas en temas tributarios no era la misma con respecto a este tema del arbitraje tributario. Es decir, algunos consideran que la norma se quedó muy deficiente, no atendió a los principios constitucionales que se prevén para la figura del arbitraje, así que no iba a tener un buen resultado ese proceso. O otros pensaron que se podría subsanar estos defectos por vía reglamentaria, y efectivamente en materia constitucional eso no es viable porque al final lo que tú contrastas como juez constitucional es la norma demandada con la Constitución y no puedes estar esperanzado a que reglamentariamente se suplan otras cosas o se enmienden cosas. Así que para mí era un poco crónica de una muerte anunciada, porque siendo una materia tan compleja y sabiendo que teníamos este precedente del 2008, lo más lógico era que desde el momento en que se presentó esta iniciativa en la Asamblea se hubiese debatido ese tema de fondo, se hubiese discutido los pros y los contras de ese precedente jurisprudencial del Pleno de la Corte o de la Corte, porque era la Sala Cuarta, pero que se hubiese debatido a fondo esta situación de por qué, por ejemplo, la deuda soberana sí se puede someter a arbitraje y los impuestos no. O sea, y haberlo hecho de una forma mucho más siguiendo el menú que establece la propia Constitución para hacer arbitrajes, ¿no? Así que este destino era como previsible, pues, de esta norma, me parece a mí. Y hablando de ese mismo destino, es mi sensación que por mejor intención que haya habido en el Código de Procedimiento Tributario y quienes estaban detrás de eso, la realidad a veces supera las buenas intenciones, los retos a veces superan las buenas intenciones. Ya este fallo elimina un número plural de artículos de ese código. El código ha tenido que ser aplazado en muchas ocasiones, 2, 3 años de aplazamiento por razones presupuestarias, otras razones. ¿Tú crees que ya llegó el tiempo de incluso replantearnos la derogatoria total de ese código, volver a hacerlo, empezar de cero y ver si de alguna manera le damos algún sentido a los méritos que sí tiene el código en varios artículos, pero quizás estos otros han enredado la posibilidad de tener un código en verdad viable? ¿Cuál sería tu opinión sobre, hey, hace tabla rasa con lo que pasó, vamos a empezar de cero, rescatemos los artículos que se pueden cumplir, los que no se pueden cumplir por motivos presupuestarios, olvidémonos de eso, pero ya tengamos una estabilidad de que este es el texto del código y ya lo demás que no es alcanzable, bueno, olvidémonos de eso y sigamos adelante? ¿Cuál es tu opinión del texto entero de ese código, sabiendo que se han eliminado un montón de artículos por imprácticos desde el punto de vista presupuestario o por inconstitucionales como el arbitraje tributario? Sí, gracias. Mira, yo siempre trato de ser práctico cuando se abordan los problemas, así que yo no iría a una derogatoria total del Código Tributario. Me parece que nos retrasaríamos más en el tiempo, lo cual no es óptimo. Probablemente, así como la Corte Suprema de Justicia ejerció su función de control constitucional y eliminó toda esta normativa sobre el arbitraje tributario, si yo fuese el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos, yo revisaría cuál es la normativa que genera la mayor problemática para su puesta en marcha e implementación y procedería más bien con una derogatoria de esa normativa que sabemos que va a quedarse stand-by porque no existen las condiciones operativas, administrativas, de recursos humanos, de presupuesto, y procuraría eliminar eso y quedarme entonces con las disposiciones del código que efectivamente son de más fácil ejecución y cumplimiento y que incluso traen una protección para los contribuyentes y digamos unas mejores garantías en materia tributaria y empezaría por allí. Es que si nos vamos al origen, Carlos, si tú vas y buscas el código tributario modelo CIA o el código tributario tradicional, el modelo OEA, BIT,
son normas que establecen principios y reglas fundamentales para regular la relación del fisco y el contribuyente. No son normas que crean jurisdicciones arbitrales, no son normas que crean jurisdicciones tributarias. Realmente se mezclaron múltiples temas que desde el inicio se podía anticipar que iban a generar fricciones y problemas como las que estamos viendo, de que el código termina siendo aplazado en una parte muy importante por esos temas prácticos que no pueden dar, no se pueden, digamos, dar inicio a esa operación. Y yo me hubiese quedado con las normas y principios fundamentales que son los que prevé un código tributario normal. Y probablemente yo conservaría eso y eliminaría lo demás, hasta que estemos, digamos, preparados y habiendo hecho un análisis sesudo de si se crea una jurisdicción de jueces tributarios, si se crea una jurisdicción arbitral tributaria por separado, etcétera. Pero hay unas normas básicas que yo podría conservar y que podrían orientar esa relación fisco-contribuyente. Rafa, hay otro fallo reciente que también trata de enmendar la relación fisco-contribuyente y también trata a la DGI como una especie de paladín de ir a buscar en Sala Tercera una especie de revocatoria de un fallo del TAT, precisamente por lo mismo. A veces nos enamoramos de los temas, tienes 1000 casos, pero nada más te enamoras de ese para ya pelearlo hasta las últimas consecuencias. La Corte entonces le dice a la DGI, no señor, el TAT falló, usted se la aguanta, a pesar de que, cuidado, que el TAT se equivocó. Y quizás hubo desde corrupción hasta impericia, lo que tú quieras que haya, pero nos organizamos en sociedad de forma que el TAT dice la última palabra en la vía gubernativa. Cualquier otra cosa que como DGI no te haya gustado, te la tienes que aguantar, punto. Esa es la forma en que nos organizamos. Te pregunto algo, con este precedente, ¿tú crees que podemos nosotros llegar a concluir, mira, la DGI tiene tantas cosas por hacer, que a veces es importante que se concentre en los fundamentos más básicos y no en estar buscando leyes, haciendo leyes, litigando, y sencillamente concentrarse en la labor de recaudación, hacerlo bien y evitar meterse en proyectos muy grandes que después terminan quitándole tiempo de la labor de recaudación? ¿Qué opinión te merece ese fallo en particular, donde la DGI en el director anterior se fue hasta las últimas consecuencias y la Corte le dijo, no señor, la última consecuencia para usted fue cuando usted terminó de pelear su caso en el TAT. Después ahí no me pelea una tercera, cuarta, quinta instancia, las cosas se acaban para usted en el TAT. Sí, con respecto a eso, creo que es importante destacar que ya existían dos precedentes previos donde se dieron situaciones similares. La DGI recibió unas decisiones del TAT con las que no estaba de acuerdo y trató de comparecer ante la Sala Tercera en vía de plena jurisdicción para lograr una revisión del control de la legalidad de la decisión del Tribunal Administrativo. En esos casos, ya pueden tener 3 años, 4 años, la Corte dijo exactamente que no le era dable a la DGI pedir una revisión vía plena jurisdicción de las decisiones del TAT, porque todo el mecanismo de revisión en segunda instancia del TAT es una creación de la propia órgano ejecutivo. Al final es el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente que crearon esos mecanismos para hacer la revisión en vía gubernativa y ese es el mecanismo que creó la propia administración pública a través de una ley y hay que respetarlo, ¿no? Y es lo mismo que acaba de resolver la Sala Tercera en este fallo que comentas. O sea, ya hay 3 casos en los que coinciden con la misma, digamos, visión del tema, ¿no? Yo pensaría que si tú lo ves incluso en derecho comparado, puede haber decisiones en donde la DGI sienta que hubo algún error fundamental o alguna omisión fundamental a nivel del TAT y la DGI no está de acuerdo y ensayó estas acciones que además son atípicas, ¿no? No es lo normal que haga la DGI. Puede que tengan algunas razones de fondo para haberlo hecho. Creo que en los casos anteriores se referían a remesas al exterior. Y este caso se refería, creo que a un certificado de residencia fiscal, pero en realidad lo que la Corte está diciendo es, mira, esta no es la forma de resolver estos temas, porque
tú tienes ese funcionario que es el tribunal tributario, que es el que revisa tus decisiones y tienes que acatar las decisiones, ¿no? Ya tenemos 3 fallos que indican lo mismo y creo que hay que respetar esa jurisprudencia. Una última pregunta. Si te damos el control de este tema del arbitraje tributario y decimos, tú sabes qué, vamos a darle a Rafa que resuelva el problema. Y no estoy diciendo que no hay un problema de mora, creo que hay un problema de mora. Tampoco estoy diciendo que no hay un espacio para un arbitraje tributario en alguna forma, pero tampoco puede ser una delegación automática. Y te dicen, mira, Rafa, resuélvelo tú. ¿Qué haría Rafa para poder resolver el problema del arbitraje tributario en Panamá y la mora judicial? Sí, yo creo que el problema es la mora realmente, ¿no? Más que el arbitraje. El arbitraje es una herramienta que se ha buscado para tratar de trabajar sobre esa mora en materia tributaria. A mí me parece que lo que se debe hacer es una reingeniería, como te dije, iniciando desde un rediseño de la propia DGI, identificando, digamos, las capacidades técnicas, la cantidad de profesionales, la capacitación de esos profesionales, las herramientas tecnológicas disponibles y hacer la inversión que corresponde. Recuerda que la DGI es la institución que recauda la mayoría de los fondos de la administración pública. El canal individualmente hace una contribución al presupuesto de la nación, pero si te das cuenta, la mayor parte de los fondos vienen de la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el presupuesto que tiene la DGI para ejercer esa función de recaudación tributaria? Probablemente hay que hacer una inversión allí de fondos y esa reingeniería que te digo. Si de verdad quieres atender el problema en su raíz y no buscar soluciones alternas, ¿no? Y por el lado del arbitraje tributario, hacer lo que dice la Constitución, manejarlo de forma excepcional, atendiendo casos cuyas características sean lo suficientemente, digamos, importantes por complejidad, cuantía, etcétera, y respetar los controles y aprobaciones previas que dice la Constitución. Muy bien, excelente, Rafa. Me gusta esa conclusión de respetar lo que dice la Constitución y quizás replantear el presupuesto de la DGI, que ya ni siquiera es propio, sino que es administrado por el MEF, después del fallo pues, que derogó la NIP, que tenía siempre sus bondades esa ley de la NIP, pero bueno, que era inconstitucional, la Corte así lo dijo, y ojalá llegue mejores tiempos donde la DGI tenga el personal, el presupuesto y los recursos necesarios para poder acabar esa mora tributaria que tenemos nosotros. Te doy las gracias una vez más y he aprendido bastante esta entrevista, Rafa. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por invitarnos y pues en BDO siempre estamos muy anuentes a participar en los temas de actualidad en materia tributaria. Gracias. Hasta luego. Chao.